Buenas tardes a todos. Muchas gracias por vuestra presencia en esta primera jornada del Foro Navarra Democracia y Libertad. Y bueno, pues antes, para dar comienzo a la jornada, le pido que la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, pues suba para hacer la presentación. Yo me lo tengo que bajar un poco de Guillermo. Bueno, pues muy buenas tardes y muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí. Para mí, como presidenta de Unión del Pueblo Navarro, es un orgullo daros la bienvenida a la jornada inaugural del Foro Navarra Democracia y Libertad, un espacio que hoy ve la luz por primera vez, pero que nace con una vocación de permanencia y compromiso profundo con los valores que sustentan nuestra convivencia como una sociedad libre. Este foro quiere ser algo mucho más que una cita puntual en el calendario. Aspira a convertirse en un encuentro duradero para quienes creemos que la libertad, la democracia, el respeto a la ley y los derechos fundamentales no solo son conquistas del pasado, sino deberes del presente y, sobre todo, garantías a preservar para el futuro. Desde UPN alzamos la voz para recordar algo que algunos quieren olvidar. Los pilares de la democracia no caen de golpe. Se van agrietando cada vez que se pone en duda la independencia judicial, cada vez que el poder se emborracha de impunidad. Lamentablemente, hoy esto es de plena actualidad. Y cuando se tambalean valores esenciales, cuando se pone en duda lo que parecía que tenía que ser incuestionable, hay que volver a lo esencial, a los principios, a la verdad, a la justicia y contundencia con quien se la salta. Hoy en este arranque nos honra especialmente contar con la presencia del exmagistrado de la Audiencia Nacional, don Manuel García Castellón, muchas gracias, con una ponencia de enorme trascendencia, el valor de la independencia judicial en la democracia. No podríamos haber imaginado un inicio más pertinente, más necesario y más oportuno que hoy. En este momento convulso para nuestra democracia, donde se ataca a los jueces y a su independencia, donde ayer mismo jueces y fiscales anunciaban una huelga si el Gobierno no retira las reformas en materia de justicia. Poner en valor el principio constitucional de separación de poderes e independencia judicial se convierte en algo obligado para cualquier demócrata. Porque pretender una batería de reformas legislativas que modifique el acceso a la carrera judicial, dotándolo de arbitrariedad, o que unidades de policía judicial dejen de depender directamente de los jueces, suponen pasos que erosionan gravemente nuestras instituciones democráticas, rebajando significativamente la calidad de la democracia española. Si hay un principio que define el Estado de Derecho, ese es la separación de poderes. No hay democracia verdadera sin una justicia libre, sin un poder judicial independiente y sin una administración de justicia ajena a toda presión. Como nos recordó Montesquieu, uno de los padres del pensamiento constitucional moderno, para que no se pueda abusar del poder, el poder debe frenar el poder. Y ese freno se llama separación de poderes, separación efectiva de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial. Imprescindible hoy más que nunca, después de la trama de corrupción que se está destapando estos días y que escandalizan a todo España, hoy muy especialmente a toda Navarra. La Constitución española lo dice alto y claro en su artículo 117. La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por jueces y magistrados integrados del Poder Judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Esta no solo es una declaración solemne, es la piedra angular de nuestro sistema de garantías. La independencia judicial protege a los ciudadanos, nos protege a todos. Garantiza que nadie será perseguido por pensar distinto, que nadie estará por encima de la ley, que cada persona tendrá derecho a un juez imparcial y justo. Por eso, cuando se cuestiona o se erosiona la independencia del poder judicial, no solo se debilita una institución, se debilita
todo el Estado de Derecho. Y con él, nuestra libertad. Este foro también nace con otro compromiso irrenunciable y que UPN lleva en el ADN, la memoria de las víctimas del terrorismo. En Navarra sabemos muy bien lo que significa vivir bajo la sombra del terror. Hemos visto cómo se señalaba a personas por sus ideas, cómo se atentaba contra la vida, la libertad y la dignidad. Por eso, desde aquí, rendimos un sentido homenaje a todas las víctimas del terrorismo de ETA, con respeto, con verdad y con memoria. Porque sin memoria no hay justicia y sin justicia no hay libertad. La democracia no puede construirse sobre el olvido ni tampoco sobre la equidistancia. Desde Unión del Pueblo Navarro lo tenemos claro. La democracia liberal no es un sistema más, entre otros. Es el único sistema que garantiza nuestras libertades, nuestros derechos y nuestra convivencia en paz. Y quien lo socava es cómplice de su destrucción. Este foro pretende sumar para que en Navarra, en España y en Europa sigamos siendo ciudadanos libres en una sociedad de leyes, no de caprichos, no de voluntades, no de intereses de poder. Gracias de nuevo a todos por estar hoy aquí. Gracias de corazón a Manuel García Castellón por estar en esta inauguración de este foro que echamos a andar hoy y que espero que tenga un largo recorrido. Gracias también, Guillermo, por haberlo organizado y gracias de corazón a todas y todos vosotros porque vamos a seguir luchando fuerte por defender estos principios. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos de nuevo, bienvenidos. Es un verdadero privilegio poder presentar a nuestro ponente y dar comienzo a esta primera jornada inaugural del Foro Navarra Democracia y Libertad. Una iniciativa que, como ha dicho la presidenta, nace con vocación de permanencia y con el objetivo de promover desde Navarra un espacio cívico de reflexión y defensa activa de los valores constitucionales, el Estado de Derecho y la democracia liberal. En nombre de la organización quiero agradecer sinceramente vuestra presencia y muy particularmente quiero mostrar mi más profundo agradecimiento al exmagistrado don Manuel García Castellón, ya que desde el principio aceptó la invitación y ha colaborado para el éxito de esta primera jornada. Pocas personas pueden representar con mayor autoridad moral y profesional el valor de la independencia judicial en democracia. Su sola presencia hoy aquí es una declaración de principios. Su trayectoria es la de un servidor público ejemplar, con más de 45 años dedicados a la justicia, guiado por la vocación, la integridad y la firme defensa del Estado de Derecho. El magistrado García Castellón ingresó en la carrera judicial en 1977, tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Salamanca. Desde sus primeros destinos judiciales en lugares tan difíciles como Marquina, Gemén y Azpeitia, en el País Vasco, en plena actividad terrorista de ETA, y posteriormente en Puebla de Sanabria y Medina del Campo hasta su consolidación en Valladolid como juez decano. Siempre ha ejercido su función con independencia y firmeza. También desempeñó funciones jurisdiccionales en Palma de Mallorca como juez de instrucción y de vigilancia penitenciaria. En 1993 llegó a la Audiencia Nacional, donde asumió el Juzgado Central de Instrucción número 6, sucediendo a Baltasar Garzón. Desde el 96 hasta septiembre del 24, con un parón dedicado a la actividad internacional que después detallaré, ha sido titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, desde donde estuvo al frente de algunas de las investigaciones y de las causas judiciales más relevantes, delicadas y complejas de la historia reciente de España. Entre ellas destacan casos como la investigación del asesinato del concejal del Partido Popular de Hermo, Miguel Ángel Blanco, y la desarticulación del Comando Andalucía de ETA. El atentado con un coche bomba contra el entonces jefe de la oposición, José María Aznar, en 1995. El caso Banesto con el encarcelamiento del banquero Mario Conde en la Navidad de 1994. Grandes macrocausas de corrupción política conocidas por todos como los casos Púnica, Lezo, Kitchen, Tándem y la trama del comisario Villarejo.
Ha llevado casos vinculados también con el entorno de Podemos, con Dina y con el rol de Pablo Iglesias. Y las últimas investigaciones que ha llevado han sido sobre el terrorismo separatista catalán, habiendo investigado a los CDR y a Tsunami Democratic, donde llegó a investigar por terrorismo al prófugo de la justicia Carles Puigdemont. Además, ha acordado más de 300 extradiciones y 160 entregas internacionales, considerándose como referente en la cooperación judicial exterior. Su proyección internacional ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo a nivel europeo. Fue magistrado de enlace en Francia, prestando servicios en París desde el año 2000 hasta el 2012 y en Italia desde 2012 hasta 2017, liderando desde Roma las relaciones judiciales internacionales en la lucha contra el crimen organizado, donde desempeñó un papel decisivo en el fortalecimiento de la cooperación judicial internacional. Por su trayectoria ha recibido prestigiosos reconocimientos, entre los que destacan la Legión de Honor de Francia, la máxima distinción civil que otorga la República Francesa, que fue establecida por Napoleón en 1802 y reconoce los méritos extraordinarios, ya sean civiles o militares, de personas que hayan prestado servicios excepcionales a Francia y sus ideales. La encomienda de Isabel la Católica, por su labor en beneficio de España y sus relaciones internacionales. La Cruz de San Raimundo de Peñafort, símbolo de excelencia jurídica, y el Premio a la Independencia Judicial, así como el Premio Puñetas de Plata de la Asociación de Comunicadores Jurídicos, entre otros. También es cofundador del Grupo de Jueces Iberoamericanos y una figura de enorme respeto dentro y fuera de nuestras fronteras. En sus propias palabras ha recordado que la independencia judicial no puede ponerse en cuestión gratuitamente. Cuando se ataca a un juez no se cuestiona solo a la persona, sino se mina la confianza en todo el sistema. Se define como un juez vocacional, convencido de que la instrucción penal debe ser una herramienta al servicio del ciudadano, del respeto a la ley, la imparcialidad y la honestidad. Y en una nota más cercana, y voy acabando con esta tierra, sabemos que también es conocedor de las fiestas de San Fermín. Ha participado en numerosas ocasiones y, como él mismo dijo con humor mientras desayunaba en el baile de la alpargata, dijo que es un delito no venir a los Sanfermines al menos una vez en la vida. Hoy no viene como visitante, sino como protagonista de este foro, para reflexionar sobre un tema crucial para nuestra convivencia, la independencia judicial en democracia. En un momento en el que la salud de nuestras instituciones exige firmeza, claridad y sentido de Estado, su voz es más necesaria que nunca. Muchas gracias. Con todos ustedes, el magistrado Manuel García Castillo. Buenas tardes. Voy a alejarlo un poquito. Muchas gracias por estar aquí, a todos. Gracias, Guillermo. Y gracias, presidenta, alcalde de Tudela, también, y todos los que estáis aquí. Voy a charlar un poquito sobre mi conocimiento de lo que ha sido y lo que es la situación no solo judicial, diría yo también que política, a lo largo de los años en España. Bien, quería empezar diciendo que la Audiencia Nacional, en la que he estado desde el año 93, hasta ahora, hasta hace muy poquito, fue la sucesora de lo que se conoció como el Tribunal de Orden Público, también conocido como el TOP. El Tribunal de Orden Público, que fue instaurado en el año 64 y duró unos pocos años, dictó aproximadamente unas 30.000 sentencias y hubo aproximadamente unos 6.000, 7.000 detenidos. Aquel tribunal se extinguió con la llegada con la muerte de Franco y posteriormente con la llegada de UCD. Y se constituyó el 4 de enero del 77 la Audiencia Nacional como sucesora del Tribunal de Orden Público, lo cual, por una parte, fue objeto de críticas ya desde el principio porque se decía que era un Tribunal de Orden Público disimulado. Bueno, depende cómo se vea, porque al final sí que fue el sucesor, pero las leyes eran otras. Se empezó a reformar, se aprobó la Constitución un año después y a partir de ahí en cascada cayeron todas las leyes, todas las normas legislativas. El Tribunal, la Audiencia Nacional, mejor dicho,
tiene desde el principio una serie de delitos muy determinados de los que conoce, y los jueces centrales, cosa que he sido yo toda mi vida en la Audiencia Nacional desde el año 93, tienen competencias sobre todo el territorio de España, todo el territorio nacional. Y las competencias, como digo, eran o son pocas, fundamentalmente las que se refieren al terrorismo, a la falsificación de moneda, al crimen organizado, fundamentalmente a través del tráfico de drogas, pero no solo, y algún otro como delitos contra la corona. Esta es, digamos, la sustancia de lo que conoce la Nacional. Desde el principio hubo, y afortunadamente en eso el legislador español supo prever lo que estaba pasando ya entonces en Italia. Porque en Italia, país en el que después estuve yo 5 años, tenía una enorme mortandad de jueces y fiscales que se ocupaban del crimen organizado, fundamentalmente en Sicilia a través de la Cosa Nostra, la mafia, a través de la Camorra en Nápoles, la Campania, y a través de la Sacra Corona Unita y la 'Ndrangheta, esta última la más peligrosa de todas. Lo que se hizo fue crear la Audiencia Nacional, como he dicho, el 4 de enero del 77, pero con la advertencia de lo que estaba pasando en Italia. Y afortunadamente, repito, se dieron cuenta del peligro de no centralizar el tribunal en Madrid. Los jueces y fiscales italianos estaban en los lugares, estaban en Nápoles, estaban en Palermo, estaban en Catania, y claro, caían como moscas, los mataban. El más conocido fue Giovanni Falcone, pero no solo él, sino muchísimos más. Con lo cual se centralizó en Madrid y con una serie de medidas de seguridad. Es verdad que en el centro de Madrid, en la calle Génova, pero digamos que con una fuerte protección, lo cual también les tengo que decir que sirve de poco, porque realmente si te quieren pegar 2 tiros te los van a pegar. Pero bueno, por lo menos había una disuasión desde el principio. También tenían coches blindados los magistrados y fiscales italianos, pero les mataban, como estaba diciendo. Pero ya era más difícil al estar centralizado en Madrid. Como decía, bueno, esto es una anécdota personal en el sentido de que yo me decidí a ir a suceder a Baltasar Garzón cuando él se fue a la política, porque poco antes tuve 3 asuntos de 3 violaciones y asesinatos de 3 niñas, bueno, de muchas más, pero 2 por una parte y el violador del ascensor con múltiples, aunque solo eran violaciones, y me di cuenta que cada uno de nosotros, yo lo pensaba por lo menos de mí, que si era capaz en un grano de arena de mover el mundo, un grano de arena solo, ¿por qué no intentar hacer otras cosas en otros ámbitos distintos del que ya conocía de Valladolid, donde estuve 9 años? Y por lo tanto me decidí a ir a Madrid, de lo cual después me he arrepentido muchas veces, también tengo que decirlo, porque abandoné una vida más cómoda en Valladolid. Valladolid es como Pamplona, para entendernos, y es un ambiente distinto, universitario, tranquilo. Es verdad que tiene muchas fábricas, pero es una vida tranquila. Bien, y entonces nos encontramos en que, como decía antes, está muy limitado el campo de actuación de los jueces centrales que investigan, que instruyen y que después lo remiten a la sala de lo penal, donde son juzgados o no las personas que han sido investigadas. Y ahí nos encontramos, fundamentalmente, unos pocos campos importantes. Uno, el del crimen organizado. El crimen organizado que al principio, digamos que casi era objeto de risa, pero después, fundamentalmente, a partir de la instalación en España y fundamentalmente en la Costa del Sol, en Barcelona y en Madrid, de grupos muy violentos, pero que tienen a España como lugar de descanso, hasta que empiezan a actuar, naturalmente, hizo que, que la Fiscalía Anticorrupción, porque tengo que decir a todo esto
que la Nacional trabaja, a diferencia de los juzgados normales, por así decirlo, con 3 fiscalías súper especializadas, que son la Fiscalía Anticorrupción, la Fiscalía Antidroga y la Fiscalía de la Nacional, que se ocupa de crimen organizado, también con la de anticorrupción y de terrorismo. Es verdad que la Fiscalía Anticorrupción tiene 2 fiscales que se ocupan exclusivamente de crimen organizado, pero también se ocupa en una parte la Fiscalía propia de la Nacional. Esto, claro, facilita mucho el trabajo porque son fiscales muy especializados que conocen a fondo su terreno. Y yo no he tenido más que satisfacciones de trabajar con ellos, naturalmente. Pero, claro, al final lo que hace la Fiscalía o lo que hace el juez, digamos que es un apagafuegos muy pequeño, porque como tal, el tráfico de drogas en España es inmenso, es el segundo país de Europa, después de Holanda. Se cogen cargamentos, y hemos cogido varios en pleno Atlántico, de hasta 10.000 kilos de cocaína y varios más pequeños, y por supuesto el tráfico de hachís continuo con Marruecos como prácticamente único exportador a España de miles y miles de toneladas. Digo miles de toneladas. Bien, el segundo campo es el campo del terrorismo. Digamos que en los primeros años, desde luego cuando yo llegué hasta que volví de Francia, fue o era el más importante, el más con diferencia. Realmente, solo hay que ver que desde la muerte de Franco para acá, el número de asesinatos, estragos y demás ha sido muy superior al que hubo antes. En la época en la que yo estuve destinado en Marquina, Gemain y en Azpeitia, yo tuve que ver 100 asesinatos y no estuve mucho tiempo, pero eran los años 79, 80, 81, donde la mortandad era realmente espantosa. Bien, ahí quiero hacer una mención a que el papel absolutamente desgraciado de Francia con nosotros ha sido determinante, digo en el sentido negativo, no en el positivo, en el sentido de ser un santuario o refugio de los miembros de ETA, porque algunos gozaban del estatuto de refugiado, lo cual es increíble, y yo mismo, cuando tenía 20 años, fui con un amigo a San Juan de Luz, un fin de semana, fuimos a San Sebastián, y a mí mismo, con 21 años o 20, me pararon por la calle en San Juan de Luz 2 veces unos individuos para pedirme la documentación, porque pensaban que podría ser policía, a pesar de ser tan joven. Y esto a la vista y paciencia de la policía, de la gendarmería que estaba por allí, porque había por allí policías, naturalmente. Bien, claro, esto es increíble. Muchas veces me he preguntado cuáles son las verdaderas razones de esta actuación. Es verdad que cualquier país, en principio, por lo menos en las teorías tradicionales, consideran que tener un Estado vecino débil es mejor que tener uno fuerte. Bien, puede ser una teoría, pero yo me he fijado más, a lo mejor sin ninguna razón, en que en la Primera Guerra Mundial les dejamos solos, en la Segunda Guerra Mundial también, y cuando funcionaba el terrorismo de los, ¿cómo se llamaban? Los grupos de Argelia, se me ha ido el nombre. Bien, la OAS, efectivamente, la Organización del Ejército Secreto, cuando la OAS funcionaba en Argelia, se refugiaban los condenados a muerte por De Gaulle en España, fundamentalmente en la zona de Alicante, donde siguen allí sus descendientes, y en Palma de Mallorca. Y yo pensaba que una especie de memoria colectiva del Estado, porque el Estado francés, a diferencia del español, tiene memoria colectiva y renuente, es decir,
da igual el gobierno que haya, o que sea la segunda, tercera, cuarta o quinta república, siempre hay una memoria histórica y consideran que las afrentas se acaban pagando. No tanto por considerarlo a la organización como un grupo romántico, como algunas veces se ha dicho, sino por razones más pedestres, como son las que estoy diciendo. Pero el caso es que yo esto lo he vivido. Lo he visto porque, además de mi trabajo en la audiencia, he estado 12 años en París y he estado en el corazón del Estado, en el Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior y en el Palacio de Justicia, al lado de la Sainte-Chapelle, en París. Y he visto la actuación de los compañeros, de los policías, etcétera, etcétera. Un solo dato. Del grupo que se ocupaba de policías en Francia, a través de los años, yo creo que la cifra no era mucho más allá de 30 miembros de la policía que se ocupaban, mientras que nosotros teníamos cientos, si no miles, dedicados a labores de información, de inteligencia y ejecutivas, por así decirlo. Claro, esto ha sido muy doloroso. Yo mismo reconozco que ante una fiscal, que parece que la estoy viendo, de París, que se ocupaba de estos temas, he llorado de impotencia, de no poder hacer nada. Imposible. El agregado policial en París, Emiliano Calzada, que estuvo 30 años, por cierto, hasta que se jubiló, me contaba cómo había visto a algún ministro del PSOE, por cierto, llorar delante del ministro de Interior francés. Bueno, esto ya, con lo que les cuento, pues se puede hacer una ligera idea de por dónde iban los tiros. Realmente, la organización, en una parte importante, y parece que no viene al caso el hablar aquí ahora de Putin, pero está demostrado de alguna manera la ayuda de la Stasi alemana, que era una subordinada absoluta del KGB, y Putin era el delegado menor, por así decirlo, de la KGB en Dresde, en Alemania Oriental, y cómo se canalizaba cierta ayuda a varias organizaciones, no solamente ETA, sino también la Baader-Meinhof y las Brigate Rosse italianas. Cómo les ayudaban. Eso ha quedado ahí en tantas infamias que la historia oculta. Pero una de ellas, tengo que decirla, es lo que acabo de contar del país vecino. Es decir, yo me acuerdo que cuando leí el libro de Patria, de Fernando Aramburu, que me gustó mucho el libro, pero hubo un debate con él en un sitio, y yo fui allí pues, a verlo con más gente, éramos 200 personas, y cuando presentó el libro y habló de él, yo le pregunté, bueno, usted habla de que el protagonista que después mata a esa persona, pues que pasa la muga, que se va a Bretaña, que después vuelve y asesina a este buen hombre, que sale en la película, por cierto. Pero yo le decía, pero usted en la novela habla como una cosa normal. O sea, pasa la frontera, se refugia allí, vuelve, mata y vuelve otra vez para allá. Pero oiga, ¿esto no debería usted dar algún tipo de explicación de que la cosa no es tan normal como parece? Pero bueno, me respondió que no era un libro de historia y que por lo tanto pues que no venía al caso. Bien, en la parte esta de mi estancia en Francia, como decía, pude ver la realidad de las cosas desde el otro lado, por así decirlo. Y desde el otro lado las cosas eran, no digo de indiferencia, pero sí de una cierta condescendencia. He tenido que soportar mucha arrogancia, mucha soberbia, agachar la cabeza por un fin mejor que era conseguir algo. Y digo algo, conseguir algo. Es verdad que la creación del GAL causó más problemas en Francia y a partir de entonces se instauró una mayor desconfianza, porque en definitiva ellos siempre pensaban que
que dar información a los españoles era ponerlo en las portadas de los periódicos y que el Ministerio del Interior no sabía callarse nada y se quería apuntar éxitos y, por lo tanto, que no querían dar ninguna información. Y no la daban, de hecho. Pero claro, el problema es que eso ha costado muchas vidas. Cuando los grupos de o policía o de Guardia Civil estaban haciendo vigilancias en Francia, naturalmente de forma absolutamente escondida, y el comisario jefe de Información y de Policía Judicial de Francia, Roger Marion, los descubría, les expulsaba inmediatamente. Tenían que salir por patas, nunca mejor dicho, del país. Eso si no les arrestaba, naturalmente. Es decir, que al final la labor fue realmente espantosa. Espantosa porque era luchar contra la indiferencia. Claro, en una situación donde había un coche bomba un día sí y otro también, o un tiro en la cabeza. Esto lo viví de cerca con el tema de Miguel Ángel Blanco, del que Guillermo antes ha hecho mención, donde pasé 2 días y medio allí, en Ermua, en Ermua primero, pero después en la comisaría central de la Ertzaintza en Deusto, tratando de encontrarle día y noche por cualquier lugar, pero fue imposible, como saben. A este respecto, les cuento una anécdota que ya la conté y me supuso una regañina muy gorda por parte del diario El País y por parte de una presentadora de televisión que se llama Silvia Inchaurrondo. Pero se lo voy a contar, porque como no me avergüenzo de ello, sino además estoy orgulloso, pues se lo cuento. Llegó un momento en que se iban a reunir en Málaga, seguramente alguno lo habrá oído ya. En Málaga se iban a reunir José María Aznar, presidente del Gobierno, y Raffarán, que era el primer ministro de Francia. Iban a firmar en Málaga un acuerdo de colaboración. Y uno de los acuerdos que había que llevar era la entrega inmediata de la información. Es decir, que cuando caía un comando en Francia, esa información automáticamente se daba a la policía y al juez español, al juez de la Nacional. Y al revés, se daba a Francia lo que se pillara aquí de lo que fuera. Bien, para eso nos reunimos en la Escuela Judicial de Burdeos, nos reunimos, pues, por parte española estaba Eduardo Fungairiño, el fiscal jefe de la Nacional, comisario general de Información, general de la Guardia Civil de Información, yo mismo y no sé quién y más. Y de parte francesa estaba la juez Lebert, que es la que se ocupaba de nuestros asuntos, y los homónimos de Francia. Y entonces expusimos el tema, pues que queríamos firmar el acuerdo de colaboración, de transferencia de la información de forma inmediata, automática. Y se nos dijo que no. No. Claro, nos quedamos con una cara, se puede imaginar, pero ¿cómo que no? Pues no. No, porque no nos fiamos, porque no, porque es secreto sumario, porque no se puede... Bueno, pero nosotros ofrecemos lo mismo. No, no hubo manera. De repente, yo me acordé que en el año 2000 habían asesinado en Córcega al prefecto de la isla, que era Eriñac, se llamaba Eriñac, y que lo había matado una banda, lo que llaman allí banditismo, que es una mezcla de bandidaje y además con mezcla de separatismo, en fin, un poco por ahí. Y el dirigente principal de la organización se llamaba Colonna, Colonna con doble N. Y Colonna fue señalado como la persona que le había asesinado. Claro, se organizó en Francia una de cuidado, hasta el punto que ya esto viene, en fin, de refilón, que cuando le mataron, la Corte de Apelación de París nombró 3 jueces antiterroristas para ocuparse del asunto. 3. Nosotros, que teníamos lo que teníamos a esta señora, a la juez Lebert, exclusivamente, lo cual también es significativo. Bien, pero por continuar con el relato,
Entonces llega un momento en que me acuerdo de esto, de que la habían matado, que Colonna era el principal implicado, Entonces a mí se me ocurrió decir, lo digo, una mentira, sí, una mentira, que me ha costado que me llamaran mentiroso, pero juzguen ustedes. Y yo dije entonces, muy bien, estupendo. Tengo noticias firmes de que Colonna está en la Costa del Sol. Está muy localizado. Lo vamos a detener, pero no les vamos a dar la información. Y dijeron, tiempo. Salieron, entraron y dijeron, de acuerdo, se firma. Y se firmó. Se firmó. Es verdad que era mentira, no era verdad, pero yo buscaba un bien mayor. Y el bien mayor era salvar al mayor número de gente que pudiera, con esa información absolutamente esencial. Bueno, pues esto me costó que me pusieran, perdón la expresión, a parir con el tema, pero bueno. Y el último de los asuntos, por así decirlo, importante dentro del trabajo ha sido los grandes delitos económicos. No hay una cifra concreta de a partir de tanto, no, pero aquellos que son excepcionalmente importantes y altos. A este respecto recuerdo una anécdota en la cual, cuando estaba la peseta todavía, había una organización, creo que era de Zaragoza o de Aragón o por ahí, en el cual, bueno, pues habían defraudado 5.000 millones de pesetas, me parece. Yo llevaba la investigación y entonces la Fiscalía me pidió, o la policía, que autorizara la salida de 2.000 millones de pesetas al extranjero para poder seguir la pista. Pero claro, yo ante aquello me asusté, porque dije, yo soy responsable civil, penal y disciplinario, es decir, tengo por todos los sitios la espada de Damocles de que me puedan exigir responsabilidad. Y con lo cual, como yo no sabía qué hacer, me fui a ver al gobernador del Banco de España, que era Ángel Rojo. Le fui a ver a su despacho y le pregunté, bueno, mire, vengo a preguntarle a usted que si le considera que autorice yo este dinero, 2.000 millones de salida, pues es... Y se empezó a reír. Dijo, eso no es nada, autorícelo usted si quiere. Con lo cual, para que vean ustedes de qué cifras estamos hablando. Claro que después con la entrada del euro la cosa se ha disparado y se ha organizado, nunca mejor dicho, el crimen organizado con los delitos económicos. Se han mistificado, por así decirlo. Bien, una vez hecho este panorama, tampoco quiero aburrirles, hecho este panorama general, les diré que hasta ese momento las descalificaciones, las amenazas, todo tipo de, en fin, de cosas que no son especialmente buenas, venían de los malos. Es decir, claro, llevabas coche blindado por algo, aparecía tu nombre no sé dónde, tenías que estar las 24 horas pendiente de que no te pasara algo, sabiendo que te podía pasar, naturalmente, pero tenías que estar las 24 horas absolutamente pendiente, hasta esos extremos. A este respecto, quería contar una anécdota que vi cuando estaba en París, en el atestado que hizo la policía francesa allí, de una dirección de ETA que cayó en Francia. Esa es otra cosa curiosa. Todas las direcciones de ETA, todas cayeron en Francia. Todas. Pregúntense ustedes por qué. ¿Por qué no cayeron aquí? Porque no estaban allí. Bueno, pues entonces, como digo, las descalificaciones venían entonces. Y entonces un compañero mío, Ismael Moreno, juez central número 2, tuvo 6 coches bomba puestos para explotar a su paso, pero ninguno dio en el clavo porque no explotaron, porque no salió, porque salió más tarde, salió antes, en fin. Pero todo fue porque 2 miembros del Comando Madrid que pasaban por la avenida de Bruselas de Madrid vieron a unos individuos con pinta de escoltas, y dijeron, ¿y esto? Se metieron en el bar de enfrente y esperaron un día, otro día, casi un mes,
Al final lo siguieron, pudieron comprobar quién era y al final pusieron las bombas que afortunadamente no estallaron. Bien, y como decía, eso fue antes, pero claro, el problema es que después eso se ha trasladado a los buenos, a los supuestos buenos. Es decir, las descalificaciones, todo tipo de barbaridades han venido de aquellos que deberían proteger la independencia judicial. Y ha sido al revés. Es decir, pero bueno, por favor, a mí mismo en el Congreso de los Diputados me han llamado de todo menos bonito. De todo. Prevaricador, corrupto, sin que el ministro de Justicia se levante y diga, oiga, perdone, quiero decir algo. La presidenta del Congreso diga, ella que está admirada para todo, oiga, pero ¿qué está usted diciendo? Que el presidente del Gobierno diga algo, que los compañeros que son jueces y son ministros digan algo. Nada, absolutamente nada. Claro, esto es terrible, pero no para un señor como yo, con mis añitos, que ya, bueno, pues que ya tengo la piel curtida de tantas barbaridades como he visto en mi vida, sino es el mensaje que se lanza al resto del colectivo judicial. Y algo tan etéreo como la independencia absolutamente se resquebraja, absolutamente. Porque claro, es decir, oiga, mire, es que yo quiero hacer una carrera a lo largo de mi carrera judicial. Quiero llegar a ser presidente de Pamplona. Pero claro, es que me juego que como el Consejo del Poder Judicial está repartido entre dos partidos, nunca mejor dicho, pues oiga, es que a lo mejor, si esto le sienta muy mal a este, no me la guarda. Pero es una realidad, es así. Claro que esto fue agravado. ¿Por qué? Porque Juan Alberto Bello, cuando era ministro de Justicia en el año 95, despenalizó el desacato. El desacato es el que calumniare, injuriare, insultare o amenazare a un juez. Y lo hizo desaparecer. Claro, es verdad que hubo otro artículo que decía que la independencia judicial la protegerá el fiscal. De eso hablaré ahora. Pero el caso es que nos dejaron absolutamente con una mano delante y con otra detrás. Quería contarles una anécdota precisamente de lo que supuso o de lo que supone esto con uno de los casos que les he dicho antes de Valladolid, el asesinato y violación de la niña Olga Sangrador, que tenía 9 años. Bueno, pues el caso es que el interrogatorio duró muchas horas, fue realmente horrible, espantoso, pero al final el malo me llevó a 100 kilómetros donde estaba la niña enterrada, pero tuvimos que ir a 2000 por hora por si estaba viva, pero desgraciadamente estaba enterrada en un pinar y muerta. Años después, no mucho después, con motivo de conocer del asunto, un asunto económico importantísimo, el que ha hecho antes mención Guillermo, me encuentro una revista que no sé si se acordarán ustedes de entonces, que se llamaba Época, y en Época aparece a doble página llamándome de todo, que era el peor juez de España y que era lo peor. Pero decía una cosa en un recuadro que pueden ustedes encontrar, que realmente sobrepasó todo lo sobrepasable, que decía que con motivo del interrogatorio de este malo, yo había ordenado a un guardia civil que le pusiera una pistola en la cabeza y le dije, o cantas o dispara ahora mismo este señor. Eso dijo. Claro, yo he visto muchas cosas, pero ya eso, de un periodista muy conocido, que está en activo y que todos ustedes saben quién es. Yo me quedé, escandalizado, no sé, porque yo, pero ¿qué mundo es este? Lo puse en conocimiento de la Fiscalía General. El fiscal general mandó 2 fiscales mayores a hablar conmigo para preguntarme. Les dije, por la realidad, lo que había pasado. Y la Fiscalía mandó a un fiscal a la cárcel de Herrera de la Mancha
a preguntarle al malo que si era verdad. Fíjese lo fácil que hubiera sido que hubiera dicho que sí. El juicio se anula. Hombre, es que esto es intolerable. Se anula, yo no sé qué hubiera pasado conmigo y adiós, muy buenas. Pero él dijo que no era verdad. Lo dijo. Yo todavía no entiendo por qué lo dijo, pero lo dijo. Es verdad que en las horas de interrogatorio yo fui amable con él, pero yo siempre lo he sido con todo el mundo, no, pero fui amable con él y a lo mejor eso lo apreció él, pero el caso que dijo que no. Con motivo de eso, la Fiscalía presentó una querella por desacato contra el periodista. ¿Qué pasó? Que acto seguido Juan Alberto Belloch despenalizó el desacato. De tal manera que el juez que tenía el asunto en Plaza de Castilla por el delito de desacato me llamó y me dijo: oye, Manolo, si quieres seguir con esto, tienes que ser yo, el que haga la querella, que la presente contra este individuo y que sigas el asunto. Dije, mira, o sea, no. Me ha pasado muchas veces después, no una, sino muchas. De tal manera que, bueno, pues me quedé sin nada. Digo, sin la satisfacción de por lo menos decir, oiga, mire, que esto no se puede decir. Pues se acabó. Bien. Hay asuntos ahora mismo, no sé cuánto tiempo llevo, tampoco me quiero extender mucho. Algo más de media hora. Bueno, no me quiero extender mucho. Hay asuntos ahora que están en boca de todos y para empezar quería opinar, si me permiten, modestamente, de la amnistía. Y claro, la amnistía, lo que estoy viendo es que se ha filtrado la sentencia, qué argumentos recoge y qué no recoge, y me quedo muy sorprendido, realmente. En primer lugar, se dice, y lo habrán oído ustedes, que la amnistía no se recoge en la Constitución y que, por lo tanto, como no viene, tampoco está prohibida, pues que sí, que adelante. Bien, ese argumento serviría para legislar sobre la esclavitud, por ejemplo. ¿Por qué no? Si no está recogido que se prohíbe la esclavitud. Bueno. Claro, hay que tener en cuenta, pero este principio parece que algunos no quieren ni oírlo, que los tres poderes del Estado están sometidos a la Constitución, no al revés. Los tres poderes del Estado están sometidos. Y además, lo más grave de todo, antes les cuento lo menos grave. Lo menos grave es que se dice, como argumento, en contra de que se pueda amnistiar. Se prohíbe expresamente los indultos generales. Por lo tanto, si se prohíben los indultos generales expresamente, que es lo menos, lo más que es la amnistía, con más razón, no se podría hacer. Es un argumento que está ahí. Pero claro, es que para mí hay un argumento definitivo. Definitivo, que no quieren verlo, que es el siguiente. En noviembre del 77, con motivo de los debates constitucionales, se presentó por Raúl Morodo, miembro del Partido Socialista Popular, PSP, de Tierno Galván, una enmienda para que se incluyera en la Constitución la amnistía. Y otra por un diputado de AP, la que después fue PP, para que se introdujera la amnistía. Y expresamente fue rechazada por los padres constitucionales en ese mismo mes de noviembre del 77. Es decir, que expresamente no se dijo se prohíbe la amnistía, no se admitió la amnistía. Por lo tanto, un criterio de buena fe, cosa que hoy día está de baja, pues deberías decir, pero hombre, si es que los padres constitucionales no quisieron, váyase usted a las actas del Congreso, que ahí están los debates constitucionales en el Parador de Gredos. Bueno, pues no quieren saber de ello nada. Y además, en ese momento, acuérdense, los que son más mayores, acababa de concederse la amnistía. La acababa de concederse. Pero claro, es que esa amnistía no era ni constitucional ni no constitucional. ¿Por qué? Porque había sido hecha con la legislación de Franco, antes de la Constitución. Por lo tanto, ¿qué me está usted contando?
Bien, hay otro tema que es moral, que desde mi punto de vista, tal proyecto de amnistiar no fue anunciado a los votantes. Los votantes no lo sabían, votaron el 23 de julio sin saberlo, porque si lo sabes, pues bueno, pues vota y a lo mejor el asunto cuela, pero no se dijo, como en tantas otras ocasiones. Esto además conlleva algo terrible, que es que, al menos los que creemos en el Estado, pero claro, el Estado de Derecho, que es más débil, es más débil. Es más débil porque además, previamente, otra condición impuesta fue la supresión de la sedición. No hay sedición ya. Tienes que ir a los desórdenes públicos, que los desórdenes públicos, bueno, pues es lo que es, pero no la sedición. En un Estado de Derecho lo que se pretende es que los ciudadanos no suframos los abusos del poder. Eso es un Estado de Derecho. Y eso significa respeto a la legalidad y a la exclusividad. La legalidad significa lo que todos entienden, pues el respeto a las leyes, naturalmente. Y la exclusividad significa que lo que podemos hacer los ciudadanos, podemos hacer todo aquello que no esté prohibido expresamente. Pero claro, esa es la diferencia con el Gobierno o con los otros poderes reales del Estado, que solo pueden hacer aquello que está permitido por la Constitución, es decir, por el Estado de Derecho. Por eso esa teoría de algún legislador, algún diputado, de que el Parlamento es soberano y que puede hacer lo que crea conveniente, es que no es verdad. Están sometidos a la Constitución. Diga usted misa, pero es así. De hecho, hay un autor, de un nombre muy raro, Ebbinghaus, que dijo que lo único que enseña la amnistía es que se puede vulnerar el Estado desde dentro. Y así es. Se dice también que Francia, Italia, Reino Unido han otorgado amnistías. Sí, claro, pero diga usted toda la verdad. Francia e Italia la han concedido porque está en la legislación, está permitido. Y el Reino Unido, a diferencia del derecho continental, es decir, del derecho europeo, el Parlamento Europeo tiene una autonomía total. Puede legislar sobre lo que quiera, ahí sí, pero no aquí. Allí sí. Y puede legislar sobre eso o sobre lo que quiera. Mi confianza, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, como una clara vulneración del artículo 3 del Tratado de la Unión, en la que defiende el Estado de Derecho y que el Estado de Derecho, pues el ejemplo contrario es las sanciones impuestas a Hungría y a Polonia, por ejemplo. ¿Por qué? Porque han tratado de minar la independencia de los jueces. Y por último, respecto a este tema de la amnistía, decirles que, claro, la sentencia que hay una contradicción, además, flagrante, que es que, oiga, nosotros en esta sentencia no entramos en las motivaciones políticas que haya podido haber detrás de esto. Oiga, no es verdad. Usted está diciendo en la sentencia una cosa muy clara. Está asumiendo los postulados del Gobierno en el sentido de que esto va a contribuir a la paz en Cataluña. Y esa valoración hecha por el Tribunal Constitucional no es jurídica, es política. Y además es falsa, porque han dicho que lo van a hacer en cuanto puedan. No es verdad. Pero bueno, ya sabemos que la verdad hoy día... Bueno, después otro tema que a lo mejor les interesa, pero vamos, poca cosa, ¿eh? No te preocupes, Guillermo. Otra cosa pequeñita es, ya han oído ustedes hablar mucho del aforamiento, concretamente el de Badajoz. Bien, el aforamiento como tal, no les voy a dar ninguna lección de derecho, simplemente es un retoquillo por encima, en el sentido de que el aforamiento de un diputado nacional ante el Tribunal Supremo es distinto de un diputado autonómico, porque el primero está sometido al Tribunal Supremo y solo tiene una instancia. Va al juicio, le condenan y solo puede ir al Constitucional, en su caso. Pero claro, el Constitucional, cuando quiere,
se admite un asunto de cada 10.000 o más, yo creo que más. Y en cambio el autonómico va ante el TSJ de Extremadura. Es decir, tiene la instancia del TSJ, la del Supremo y el Constitucional si se lo admiten. Esa ya es una diferencia. Después, claro, dices, ¿qué motivaciones hay para arrastrar este asunto? Uno, ganas tiempo, porque, claro, pero eso tiene un efecto positivo, pero también negativo. Positivo porque considera él que es mejor estar en el TSJ, pero negativo porque, claro, como tarda más tiempo, ¿qué pasa? Que está más tiempo en la opinión pública. Uy, el asunto este, pues si yo no me acordaba. ¿Quién se acuerda del apagón? Nadie, pero le hubo. Esto es igual. El aforamiento, ¿qué aforamiento? Ah, pero mira, si ahora sale una noticia de que ahora sí que se va a llevar a juicio, con lo cual no es solamente positivo, sino también negativo. Y por último, claro, es verdad que vemos de todo y ya uno dice, pero ¿esto qué es? ¿En qué mundo vivimos? Pero claro que este señor que mueve a 4 personas para colocarse él ahí y que echa las 4 primeras, diga el día que toma posesión que va a hacer lo imposible para que se suprima, pero, oiga, pero ¿de verdad que tengo tanta cara de imbécil? O sea, ya sé que soy idiota, pero no tanto. Pues lo ha dicho. Bien. Después, otro tema que está ahí también en boca de todos es el lawfare, que no han oído ustedes hablar de él. Lawfare. El lawfare, ya la palabra es mentirosa, porque lo que quieren decir en realidad no es lawfare, lo que quieren decir es prevaricación. ¿Los jueces cometen lawfare? No, cometen prevaricación. Y si cometen prevaricación, cometen el delito de prevaricación, por lo tanto, denúnciele usted por un delito de prevaricación. Ah, no. Es que nosotros lo que hacemos, copiamos lo que ha hecho Cristina Kirchner en Argentina. Lawfare. Hasta el punto que una ministra, mejor dicho, vicepresidenta del Gobierno, fue a una manifestación a Buenos Aires en contra del lawfare, que después se importó aquí, naturalmente. Y digo lo mismo de antes, el problema del lawfare no es tanto que te acusen a ti, Pepito, de lawfare, que es una cosa absolutamente ridícula, porque digo, es una prevaricación. Y prevaricar es dictar resolución injusta a sabiendas. Por lo tanto, muy bien, si te quieres exponer a un delito, nosotros los jueces, ya les he dicho antes, tenemos responsabilidad penal, civil y disciplinaria. Es decir, estamos por todos los sitios cogidos. No sé qué iba a decirles de esto. Bueno, sí que se importó de allí y el problema, como decía, era no para el juez en concreto, sino para el resto, como decía antes, de la carrera judicial. El meterte en líos te va a suponer una carga bastante dura de soportar. Bien. Otro tema también es el cambio de la instrucción que se quiere llevar de los jueces a los fiscales. Yo toda mi vida he sido juez de instrucción y, por lo tanto, pensarán ustedes, bueno, pues este señor, ¿qué va a decir? Pues no, porque yo soy partidario de que sean los fiscales los que instruyan. Soy partidario. Pero claro, mire usted, elija el momento. Si usted hace este cambio ahora, donde lo que se han dedicado es a insultar, a llamar de todo menos bonitos a los jueces, claro, esto me huele mal, no me gusta el olor que desprende. Si además a eso añadimos la desaparición de la acción popular, yo he tenido la acción popular del Partido Socialista en los casos Púnica y Lezo, y a mí me han dado informaciones que yo he ido utilizando después. Bueno, o sea, cuando me toca a mí o cuando no me toca a mí, depende. Pues mire, no. O sea, que estoy partidario, pero no en este momento, con la falta absoluta de credibilidad. Y sabiendo que los fiscales con los que yo he trabajado son magníficos, pero claro, tienen un principio que es el principio de jerarquía. Y ahí está. Estaba pensando, pero después se lo digo, si no se lo cuento. En la Fiscalía General del Estado y el problema del fiscal general, a mí me sorprende mucho las críticas que oigo contra la decisión de encausar, llevar a juicio al fiscal general del Estado,
por parte de tertulianos y demás, cuando es un magistrado del Tribunal Supremo el que ha tomado la decisión. Por cierto, que conozco, porque estaba en la sala de lo penal de la Nacional antes. Es el magistrado del Tribunal Supremo y además cabe la apelación ante la propia sala del Tribunal Supremo. Esa es la garantía que hay. ¿Pero qué está usted opinando? Pero deje usted, de verdad, que esto no es un circo. No se puede opinar de cómo un ingeniero ha hecho un puente y que haya una tertulia para considerar que estaba bien o estaba mal. Bueno, quería yo también decirles la reforma de la carrera judicial. La reforma de la carrera judicial, que está también en visos de que salga, tiene el mismo problema que la reforma de la instrucción. El momento en el que se hace ahora. Es decir, claro, yo sospecho que hay cosas raras por detrás. Se dice, no, es que la carrera judicial es una carrera conservadora y entonces resulta que lo que hay que hacer es abrirlo para que haya otro tipo de gente en la carrera. Claro, y yo digo, vamos a ver, en España hay casi 6.000 jueces. Se dice pronto. Cuando yo entré éramos 1.500, ahora hay 6.000. De esos, 1.100 pertenecen a la llamada Asociación Conservadora, que es la Asociación Profesional de la Magistratura. 800 a Jueces para la Democracia, que es de izquierdas. Y el resto, que están asociados, pertenecen a asociaciones, digamos, centristas. Bien, eso hace un total aproximadamente de 2.000, 2.500. Oiga, hasta 6.000 hay mucha gente ahí por el medio. Y esa gente, ¿usted sabe cómo piensan? ¿Usted sabe en qué hacen? Yo conozco a muchísimos compañeros y cada uno es hijo de su padre y de su madre. Es decir, conozco de todo, en todos los sentidos. Estaba recordando, y con esto acabo ya para no marearles más, una anécdota que es muy significativa, de un poco resumen de todo lo que estoy contando y que me pasó no hace mucho tiempo, no. De un personaje muy importante, que no viene aquí el caso decir quién es, naturalmente, le pinché el teléfono. Hice una intervención telefónica de su teléfono. Y con motivo de esa intervención, claro, la intervención de teléfono siempre se hace siendo el sumario secreto. Claro, pues si no, pues lo sabría todo el mundo. Y pinché el teléfono y de ese pinchazo salió otro delito. Otro delito. Entonces yo levanté el secreto, una vez acabado ya, y claro, lo vieron sus abogados, lo vio él mismo. El personaje era un personaje poderosísimo, no de la política, del mundo económico. Bueno, total, que ¿cuál es mi sorpresa? Que acto seguido nosotros, estábamos aforados, nunca mejor dicho, a la Sala Segunda del Supremo. Presenta una querella contra mí por prevaricación, porque le he pinchado el teléfono ilegalmente y presenta la querella. Bueno, pues la presenta. Y entonces, desde que se presenta hasta que se inadmite, porque se inadmitió, hasta que se inadmite, pasaron 6 meses, 6. En esos 6 meses tuve una espada de Damocles encima de la cabeza, porque si se admite, me suspenden. Con lo cual, yo llevaba 6 meses diciendo, bueno, yo no he hecho nada malo, o sea, está bien hecho. Mandé los informes correspondientes al Supremo, o lo que fuera, tal. Bueno, en ese momento, un amigo mío, muy buen amigo mío, era el jefe superior de policía de una comunidad autónoma muy importante, y es íntimo amigo mío. Y me dice, vuelvo a decir, en esos 6 meses, me dice, fíjate que tenemos detectada aquí una banda de albano-kosovares y de no sé dónde, que se dedican a robar con violencia o sin violencia en las casas, que roban joyas, dinero, todo tipo de cosas de valor, y que de vez en cuando lo exportan a sus países. Les tenemos ya medio centrados, pero necesitamos pinchar los teléfonos de determinada gente.
Y esto se lo cuenta, me lo cuentan a mí, pero que se lo cuenta el jefe de la Policía Judicial. Y le dice el jefe de la Policía Judicial, verá, jefe, es que nos ha dicho el juez que no nos lo da, nos lo ha denegado. Y mi amigo, que es el jefe superior, dice, ¿pero cómo? Y llama al decano de los jueces de instrucción de este sitio y le dice, oiga, ¿usted me podía organizar una reunión con los jueces de instrucción? Sí, sí, sí. Y va allí. Mi amigo es muy simpático, muy tal, convence a cualquiera de cualquier cosa y él iba convencido que, bueno, que era claro y que iba a tal. Y me cuenta que se lo cuenta a los jueces, miren ustedes, es importantísimo, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, bla, bla, bla. Acaba y le dicen, no se lo vamos a dar. Dice, ¿por qué? Y me lo dijo él, ¿qué quiere? ¿Que nos pase como a su amigo Manuel? ¿Para quién es el problema? ¿Para la sociedad o para los jueces? Está claro, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Manuel, por la exposición. Ahora se abre un turno de preguntas, que creo que hay unos micrófonos, por si alguien, pues, en fin, pues, quiere preguntar por multitud de cuestiones que están. Sí, sí, ahora. Sí. Don Manuel, muchas... Sí, a ver, buenas tardes. Muchas gracias, don Manuel, por su exposición. La verdad es que ha sido muy agradable y muy clarificadora. Yo le quería preguntar, usted ha sacado el tema de ETA, ha sido una persona que ha estado relacionada jurídicamente con este tema y el actual ministro del Interior, también en su época como juez, fue una persona bastante activa en este tema. Yo quería preguntarle a ver qué opinión le merece a usted el ministro Marlaska con todo este tema del cambio que ha habido con todos los etarras que están en la cárcel y poco a poco están volviendo a casa de una manera un poco, bueno, poco clara. Entonces, me gustaría la opinión suya sobre el tema del juez Marlaska o ministro Marlaska. Muchas gracias. Me pone usted un aprieto y lo sabe, porque yo en el tiempo que estuve en Francia, uno de mis interlocutores era él, que era el juez central 3 y tenía mucho intercambio de información, iba y venía y bueno, conmigo siempre fue amable y yo con él, claro, y no hubo nunca nada de particular. Es verdad que después muchas actuaciones me han sorprendido, seguramente como usted, me han sorprendido. Pero claro, habría que estar metido en los tejemanejes de la política para saber por qué se hace esto, por qué se hace lo otro. De los acuerdos políticos que permiten sustentar a un gobierno y qué tiene que hacer cada uno para que esos acuerdos se mantengan. Yo no lo conozco. Yo conozco la parte humana de la parte que traté con él. No conozco otra. Lo otro, tengo mi opinión, la tengo, le aseguro que la tengo, pero yo tengo un mínimo sentido del decoro respecto a otras personas. Por eso me permite usted que no siga ahí. No, creo que ha sido bastante claro. Muchas gracias. Gracias.
Hola, buenas tardes. Quería decir que esta es la primera vez que yo escucho de usted. Es la primera vez que vengo y la verdad me ha dejado muy buena impresión. Estoy agradecida de poder tener esta experiencia. Como estudiante de Derecho, me pica la curiosidad de saber qué le motivó a usted a llegar a donde es hoy en día. ¿Cómo ha sido la experiencia? Porque, como he podido observar, ha sido tanto bueno como malo. ¿Le ha merecido la pena tanto sacrificio? Gracias. Ya puede, sí. Bueno, yo me hice juez porque leía a Simenón, a George Simenon, el comisario Maigret, que habrán leído algunos de ustedes, y lo leía con 16 años y me gustaba mucho la figura del comisario, con la pipa, con la cerveza, con el sombrero, y cómo investigaba, qué hacía, y después cómo subía las escaleras de la PJ, la Policía Judicial, en el Palacio de Justicia de París, e iba a dar cuenta al juez de instrucción. Y a mí aquello me impresionaba. Decía, no me llamaba tanto la atención, que sí, del comisario, como el juez que recibía esa información y le decía por aquí, por allá, lo que fuera. Años después, muchos años después, yo subía esas mismas escaleras, porque en las novelas de Maigret están perfectamente descritas cómo subía las escaleras a dar cuenta al juez. Eso en la... ¿Por qué? ¿Por qué? Es decir, te aparece la motivación, no sabes por qué. Después, realmente, lo he dicho al principio, el hecho de haber llevado a la cárcel a gente muy mala, por cierto, 2 de ellos, de los 3 que les conté, Olga Sangrador, Leticia Lebrato y el violador del ascensor, 2 de los 3 fueron puestos en libertad con 80 años de prisión el primero por la doctrina Parot. La doctrina Parot les puso en la cárcel y meses después volvieron a entrar porque lo volvieron a hacer y les pillaron. Y como me dijo uno de estos 3, señoría, en cuanto salga lo voy a volver a hacer. Eso me lo dijo y es verdad. La pulsión psicópata es irreprimible. Y me he encontrado con muchos psicópatas en mi vida, con muchos. Y realmente responden a un patrón. Claro, que esto tiene la otra cara de la moneda, lo del sufrimiento. Pero bueno, yo creo que igual que el médico que opera y se muere un paciente, pues es un sufrimiento. O el arquitecto, ¿qué? O el ingeniero, cada uno tiene su tal, ¿no? Pero realmente es verdad que en alguna vez, en alguna ocasión, a los 5 años de haber llegado allí, dije, me he equivocado. Yo vivía como un príncipe en Valladolid. Es verdad, vivía muy bien. Tenía trabajo, pero eran asuntos normales y corrientes, casi todos. Y me he metido en un fregado que además un día me van a pegar 2 tiros. ¿Qué necesidad tengo yo de esto? Y de verdad que hubo un momento, sobre todo a raíz de la traición de un amigo íntimo mío, que me traicionó porque era un submarino de alguien muy importante, que se trabajó mi amistad durante 2 años para... Tengo que decirles que me preguntó un día, y no voy a contar mucho más, ¿cuánto ganas tú? Y le dije, pues tanto. Dice, eso se lo pago yo a mi chofer. Dije, bueno, ya, ¿y qué voy a hacer? Pues es lo que hay. Dice, nada, vente a trabajar conmigo. ¿Yo contigo? ¿De qué? No, de asesor, era un hombre de mucho dinero. De asesor o de tal. Bueno, era el tiempo de las pesetas. Y me dijo, ¿qué te parece ganar el primer año 300 millones? Y yo puse tal cara que él lo interpretó como, ¡qué porquería! Y me dijo, no, el primer año, después hablamos. Claro, me quedé más anonadado todavía. Yo salí de allí zombie. Y en ese momento
O sea, no, es que me quedé ojoplático, como se dice. Pero la que era mi mujer entonces me dijo, pero tú eres idiota, pero ¿no ves por dónde va? Y efectivamente iba por ahí, porque a continuación vino algo. Es decir, yo digo que es muy fácil decir no a las tentaciones cuando no las tienes. El problema es cuando las tienes. O sea que, resumidas cuentas, la pregunta sí ha merecido la pena. Sí. Yo creo que ahora, intelectualmente, soy mucho más rico de lo que era. He tenido experiencias en Francia, en Italia, he tratado con gente espantosa, con gente maravillosa, y eso me ha enriquecido muchísimo. Y por eso no me arrepiento, pero solo por eso. Bueno, gracias por su exposición. Yo le quería preguntar sobre la independencia del Poder Judicial. Ha habido un poco de revuelo mientras usted hablaba porque acaba de dimitir el número 2, ahí mejor, Sí. que ha dimitido, ha salido ahora en Diario Navarra, ¿no? El número 2 de María Chivite. Yo quería preguntarle si puede existir la independencia del Poder Judicial en un país en el que la mujer y el hermano del presidente del Gobierno están imputados, el fiscal general está imputado y todos los principales líderes del partido de Gobierno, restando al secretario general, que es el presidente, están siendo investigados. Gracias. Qué malo es usted. Qué malo, qué malo. Se va a ir al infierno, seguro. Bueno, ¿qué voy a decir? Que no... Blanco y en botella. Es decir, claro, sobre todo cuando has llegado al poder como adalid de la anticorrupción. Sobre todo, solo por ese argumento. Solo. ¿Por qué no has tenido controles internos? ¿Por qué? Internos y externos. ¿Por qué? Ten controles. Cuando llega el juez, ya es tarde. Cuando la UCO mete mano o la Policía Nacional, ya es tarde. Antes. ¿Y esos controles dónde están? La Constitución tiene muchos problemas. Es verdad que yo creo que habría que meter la mano un poco en serio, pero es absolutamente imposible, porque como tienen que ponerse de acuerdo los dos principales partidos, nunca se va a cambiar. De hecho, me parece que todavía no se ha cambiado el hecho de que la futura reina de España sea una mujer. Y no se ha cambiado en la Constitución. Ya ve una cosa tan obvia como esa. Con lo cual, estamos abocados a estar sufriendo ahora las grietas de la Constitución. Porque los padres de la Constitución tenían que salir de un embrollo espantoso, horrible, y salieron. Pero no pusieron los faros con la luz larga. ¿Qué va a pasar dentro de 30, 40, 50 años? Pusieron lo que había en ese momento delante, que ya era mucho, por supuesto. Pero, desde mi punto de vista, faltó capacidad de ver los problemas a lo lejos. Yo que he criticado mucho a Francia aquí antes, y sin embargo yo soy un enamorado de Francia. Yo he estudiado siempre francés, he vivido en Francia y de niño he hecho intercambios con familias en Francia, en Bretaña. Y he estado feliz y he aprendido mucho y tal. Y es verdad que la diferencia fundamental es que, entendido como país, no como personas concretas, tiene grandes cabezas, muy grandes cabezas. Para que se haga una idea, España tiene 8 premios Nobel, 6 de literatura, 2 de ciencias, y uno de ellos, Severo Ochoa, porque vivía en Estados Unidos. El otro, Ramón y Cajal. Francia tiene 70, y casi todos de ciencias, y no solamente Madame Curie y su marido. Es decir, eso demuestra cabezas, aparte de capacidad económica. Y yo echo de menos esas grandes cabezas, esas cabezas que ven el Estado en su continuidad. No las hay, desgraciadamente no las hay. No nos fijemos en el momento actual. No hablo del momento actual, hablo a lo largo de nuestra historia. Desgraciadamente, lo echo de menos. Me gustaría que lo hubiera, no lo hay. Pues yo
precisamente le quería preguntar por eso, porque a pesar de la que está cayendo, yo le quería preguntar si usted es optimista en cuanto a una efectiva y verdadera independencia del Poder Judicial, a pesar de todas las reformas y ataques y acoso que efectivamente se está viviendo, viendo que yo soy optimista por naturaleza, pero que efectivamente en el mundo de la función pública española, sobre todo en los estratos quizás más altos, pues yo creo que hay gente muy buena y preparada y con cierto sentido de Estado, por lo menos en diferentes momentos se ha demostrado y se sigue demostrando. ¿Usted es optimista en cuanto a esto? ¿Cuál es lo siguiente a pesimista? Mire, en el libro de Manuel Marchena, que ha salido hace poco, él dice, que me he leído, por cierto, él dice que, y en eso es lo único, él es muy amigo mío, vamos, mi amigo, me llevo muy bien con él, y dice ahí en el libro, dice, bueno, hay que tener en cuenta que cada año entran en los tribunales españoles 3 millones de asuntos y solamente 6 o 10 o 3 pueden ser susceptibles de esa especie como de manipulación, asuntos políticos, oscuros, en fin, de lo que sea. Y por lo tanto no es una cifra significativa. Yo en eso discrepo, porque el problema no son esos 6. El problema es que esos 6 contaminan todo, porque yo, si soy una parte en un procedimiento judicial, reclamo un linde de tierras, reclamo una cantidad, en fin, un asunto civil, penal o mercantil, el que sea. Si yo pierdo, yo voy a decir, claro, ¿lo ves? Mira al fiscal, a nombre de tal, el juez, claro, conservador o progresista o no sé qué. Yo si pierdo, voy a considerarme que soy una víctima del sistema. Y eso es horrible, espantoso. Pero claro, es que el camino va por ahí. Es verdad que cuando yo he estado por ahí, pues en Puebla de Sanabria, en Marquina, en Azpeitia, en Palma de Mallorca, y veía asuntos de otra naturaleza, yo veía que aquel que perdía, por así decirlo, pues ponía cara de persona mosqueada, por así decirlo. No podía decirle que a mí no me había llamado el presidente del gobierno para que su asunto se echara abajo. Pero claro, ahora si se hace general en esos 6 asuntos, que además mediáticamente ocupan todas las portadas continuamente, pues los efectos son los que son. Por eso lo siguiente a pesimista. Bueno, hacemos ya un par de... No, pero hacer un par de preguntas más y... Buenas tardes, don Manuel. Ante todo, gracias por su presencia hoy en Pamplona, en estos días tan convulsos, jurídicamente hablando, y en estas próximas horas que si no van a ser divertidas, al menos sí que van a ser, por lo menos, entretenidas. Yo quisiera preguntarle, después de que ha contado usted la anécdota sobre ese violador que en la cárcel llegó a declarar a su favor, ¿no?, que no había declarado, valga la redundancia, bajo coacción, que un guardia civil le apuntó con la pistola para declarar en su contra. Usted, después de 45 años, le voy a formular la pregunta quizá más básica que le hayan hecho nunca, pero necesito saberlo. Usted, después de 45 años, ¿sabe distinguir entre el bien y el mal, entre los buenos y los malos? Salen los periódicos. Que salen en los periódicos. Muchos de ellos. Es fácil, por muy básico que sea uno, pero vamos, ya, en fin. Aparte de eso, pues que realmente el psicópata no se le nota en nada. No se le nota en nada, digo, antes de comportarse como un psicópata, claro. Entonces, me refiero a asesinos. Asesinos. Los asesinos no demuestran, no tienen cuerno y rabo, pero es verdad que su comportamiento, esa psicopatía... mire, yo me estaba acordando ahora que cuando mataron a las niñas de Alcácer, ¿se acuerdan? Pues resulta
yo lo digo simplemente para que vean cómo está el país. Fue hace ya un montón de años. Y me acuerdo que me llamó la atención la noticia que apareció a los 2 días, que con motivo de la desaparición se hizo una alerta general en Valencia, o en la Comunidad Valenciana. Bueno, y entonces, claro, pues ¿qué hacían? Pues paraban a la gente, oiga, documentación, no sé qué. Ese día de la requisa de documentación, por así decirlo, se detuvieron allí 100 personas, 98, que estaban en busca y captura. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que si no hubiera habido esa alerta general, hubieran seguido por la calle, en busca y captura. Y en busca y captura no pones al que ha robado una gallina, para entendernos. 98. Es decir, yo creo que el Estado hay que reformarlo. O sea, soy de los que pienso así, que hay que reformar el Estado. Esto no puede ser, pero no por ahora, repito, sino lo que arrastramos desde hace 30 años. Creo, me parece. No es normal que las instituciones funcionen así. No es normal. No puede ser. El Estado de Derecho, lo he dicho antes, es el no abuso al ciudadano. Y los ciudadanos pueden hacer lo que no está prohibido, pero el Gobierno y los poderes del Estado solo pueden hacer aquello que la Constitución permite. Punto. No hay otra. Perdón. ¿Más? Buenas tardes. Magistrado, en relación al tema de la reforma de la carrera judicial, que es el tema que está en boga ahora mismo en el Congreso, en el Congreso, usted planteó de que usted no lo ve en tiempo, o sea, no lo ve en tiempo. Mi inquietud sería saber, como jurista venezolano exiliado, o sea, sería saber si en realidad se puede plantear como que es necesaria esa reforma y que este no es el momento. Porque nosotros los venezolanos lo vivimos en la reforma judicial y hoy por hoy tenemos jueces serviles al Estado. Entonces, ¿cuál sería ese? En realidad, lo que yo quisiera que usted destapara en este momento para yo tenerlo claro, es que si es necesaria la reforma como está planteada o existe otra manera y que no sea solamente el tiempo lo que la haga innecesaria. Gracias. Bueno, el tiempo es fundamental, porque claro, en una época que están pasando las cosas que pasan y que muchos dicen, venezolanos, que lo han visto pasar en su país antes, que lo han visto, pero mire usted, hoy por ejemplo leía en el periódico El Español, ahora cuando iba a entrar, que no sé si saben que han cambiado el sistema judicial en México y los jueces ahora son elegidos democráticamente. ¿Quién ha salido elegida juez? Algunos dirían jueza. ¿Quién ha salido elegida juez en Chihuahua? La abogada del narco Chapo Guzmán. Sí, mírenlo en El Español. Ya son las 9 de la noche. Ha sido, Una pregunta más, venga. Bueno, venga, la última, pero rápido. La última de verdad. Yo es que soy muy blando, la verdad. A ver, yo le quería hacer una pregunta. Los jueces, cuando pasan a la política, que ahora hay dos, ¿no? Marlaska y la de la guerra, que no me acuerdo cómo se llama. Estos pues al estar en política tienen estigma del partido al que han representado. Entonces, estos señores deben ir de nuevo a la judicatura o no. Es el ser o el deber ser. El ser es que sí pueden volver. Es decir, claro que vuelven, y mira cómo han vuelto tantos. El propio magistrado del Constitucional, Campos, fue antes ministro de Justicia y después fue magistrado de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y ahora es magistrado del TC, del Tribunal Constitucional. Ese es el ser. El deber ser,
El deber ser es complicadísimo, porque la adscripción política te marca ya de por vida. Te marca de por vida. Es decir, una cosa es que digan, este juez de derechas o este juez de izquierdas, bueno, que lo digan. Pero claro, si te has afiliado a un partido, ya estás tocado. Si viviéramos una democracia normal, una democracia anglosajona, que sería mi ideal, la democracia anglosajona, entonces, pues no me importaría, pero no vivimos una democracia anglosajona. Mire, me estaba acordando ahora precisamente de eso de anglosajón, que con motivo del asesinato en Washington de un general de Pinochet, el general Prats, que murió con un coche bomba en Washington, se cogió a los asesinos. Fueron detenidos y estaban presos en Washington. Bueno, no sé dónde estaban presos. El caso es que yo fui a interrogarles, porque yo llevaba el asunto de Pinochet. Y fui a Washington a interrogarles. Y en la sala de vistas, enorme, de madera, tal, me acompañaba un fiscal y entraron los presos, que eran 3, con el mono naranja, las cadenas. Era muy patético verlo, realmente. Bueno, estuvimos allí preguntando lo que fuera, Y cuando acabó el interrogatorio, yo le dije al fiscal, perdone, ¿puedo saludar y darle las gracias al juez federal? Era el que había autorizado que yo fuera allí. Y me dijo, pero usted está loco. ¿Ver al juez federal? No. ¿Pero cómo que no? Digo, oiga, yo en pequeñín también lo soy, porque también tengo jurisdicción tal. No, el juez federal, vamos, es Dios, no, lo siguiente. Bueno, pero digo, por favor, pero qué... Bueno, al final le convencí y fue a preguntarle. Y vino y me dijo, sí, que le recibe encantado. Sorprendido el fiscal. Y entré allí, el hombre era súper amable, el clásico despacho de madera con libros y maravilloso y encantador. Claro, es que esa es la diferencia del sistema anglosajón con esto que tenemos. El juez es Dios, no se discute. Eso sí, si le pillan, se van a prisión. Es decir, había una serie que no sé si han visto, que se la recomiendo, que la vi hace ya un par de años, yo creo, creo que era en Netflix, se llama 7 Seconds. No sé si alguno lo han visto, 7 segundos. ¿No lo han visto? En 7 Seconds, que está muy bien la serie, pero muy bien hecha, bueno, al final, el penúltimo capítulo es el juicio, la fiscal que ha estado investigando, está en el juicio pues acusando al malo allí, y está informando y dice, bueno, señores del jurado, porque yo creo que esto debe tal. Y le dice el juez, señora fiscal, termine ya. Sí, pero yo creo además que no sé qué. Señora fiscal, le he dicho que acabe. Sí, pero no sé qué. Alguacil, a prisión con ella. Y la va a prisión. Y ella se pone a llorar, no quería desacatar al juez. Es decir, igual que aquí. Bueno, muchas gracias a todos, sobre todo a ti, Manuel, por tu brillante exposición. Y ahora sube Cristina para clausurar la jornada. ¿Funciona? ¿Sí? Bueno, no se me ocurre ninguna otra persona mejor que usted para inaugurar este foro del que estamos muy orgullosos. Ha sido un verdadero placer y un honor escuchar. Y aunque yo les he adelantado un poco, yo creo que le tengo que pedir disculpas porque ha sido una charla muy interesante, pero que hemos tenido que estar maquinando porque nos hemos enterado de noticias que yo creo que, bueno, que no nos podemos salir de aquí sin conocerlas. Como sabéis todos, voy a hablaros de tú porque son todo gente amiga. Como perfectamente sabéis, esta mañana se ha conocido al punto de la mañana que Santos Cerdán tenía el 45% de la empresa Servinavar. UPN se había denunciado
hace ya en septiembre del 2024, porque estábamos seguros de que la adjudicación de mayor obra pública, 76 millones de euros, la mayor obra pública desde hace 10 años en el Gobierno de Navarra, estaba repleta de irregularidades. Esta mañana hemos conocido que esa empresa a la que se adjudicó, el 45% era de Santos Cerdán, con lo cual hemos denunciado claramente esta mañana que si María Chivite ha adjudicado la mayor obra pública de Navarra de los últimos 10 años a Santos Cerdán, no le queda otra que dimitir hoy. Y mientras estábamos en esta charla, para culminar, entiendo que todos no estaban pendientes del móvil, el vicesecretario de Organización, Ramón Alzorriz, y portavoz del Partido Socialista, número 2 del Partido Socialista, ha dado una rueda de prensa, ha presentado su dimisión en todos los cargos del partido, no del Parlamento, eso de los aforamientos habría que revisarlo, porque en esa misma empresa trabajaba su pareja desde hace 3 años. Ha querido salvar la cara de María Chivite diciendo que es una persona honrada, que es una persona leal. Nosotros lo que le decimos desde aquí, alto y claro, es que si esta mañana estaba claro que María Chivite tenía que dimitir, ahora es imprescindible. Porque, termino, Navarra no se merece esto. Los navarros, las navarras, no nos merecemos un gobierno repleto de mentira y de corrupción. Así que desde UPN, como podemos decir alto y claro que nosotros hemos gobernado 20 años y no tenemos ningún caso de corrupción, no vamos a tolerar esto y vamos a trabajar duro para que Navarra esté gobernada por gente honrada. Muchas gracias y muchas gracias de corazón.